Buenos días a todas y todos. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una comunicación del jefe de la Fiscalía de Santiago Norte, el señor José Morales, quien se excusa de participar en la presente sesión por razones laborales. Asimismo, solicita ser invitado en otra fecha e indica que asistirá acompañado del fiscal regional, señor Javier Armendáriz. Finalmente, agrega en su nota que en virtud de que la materia en discusión se refiere a una causa vigente, en dicha sesión solicita solo participen los integrantes de esta comisión. Me da la impresión a mí, presidente, conforme a lo que conversábamos hace un par de minutos, que va a solicitar sesión secreta, cuestión que tendrá que ser analizada en la sesión que ellos concurran una vez que lo soliciten. Perfecto. Entonces, no se requiere tratarlo en la sesión anterior, que no. He tenido entendido que en algunas comisiones se ha solicitado tener el acuerdo previo. No. Ya, perfecto. Entonces, la verdad es que los acuerdos rigen para la sesión en que son adoptados y cualquier diputado puede alegar de la vigencia de ese acuerdo en la sesión siguiente, así que para qué arriesgarse a ello. Perfecto. Se ofrece la palabra entonces sobre la cuenta don Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Sí, la pregunta es para declarar la sesión secreta, que yo estaría de acuerdo y en ese caso estaría presencial, no tengo ningún problema. Solamente quiero saber si el quórum es el mismo. Entiendo que es 9 en las sesiones, en las comisiones normales. No sé, estoy seguro. Gracias. ¿Me permite? El secretario contestará a la pregunta técnica. Gracias. Don Tomás, efectivamente. Necesita 9 votos de los miembros de la comisión. No es un porcentaje de los presentes, sino que de los miembros de la comisión. Y en este caso es 9. Señor presidente, don Daniel está pidiendo la palabra. Bueno, la misma pregunta, pero en relación a esa pregunta, ¿qué pasa si por ese motivo, cierto, uno tiene la intención de estar presente? Para mí más cómodo telemático, porque yo viajo todos los días de Santiago, no sé si alcanza a llegar o puede que no esté presente, entonces por ser presencial obligadamente voy a estar ausente. Secretario, ahí si nos puede dar luces respecto a eso. A juicio de este secretario, no es posible una participación híbrida o telemática en una sesión secreta. Me obliga a mí el reglamento a cerrar todos los sistemas electrónicos de la sala y retirar los sistemas electrónicos que pudieran tener tanto los diputados como los invitados. Presidente, estaríamos ausentes. Se nos complica un poco, ¿eh? Bueno. Sí, es el sistema que se utilizó entre el año 90 y el año 20, y a juicio mío se debe mantener a pesar de la existencia de la autorización de los comités a sesionar telemáticamente. A ver, se me ocurren dos cosas. Primero, unas preguntas también para la Secretaría. En el caso que tengamos esa complejidad por una cuestión de quórum, y que yo creo que a esta comisión le interesa recibir al fiscal y que se pueda explayar de la manera más detallada posible sin que eso signifique la comisión de un delito, interesaría ver si existe la posibilidad, si es que llegamos a tener el quórum durante la sesión de hoy, de que tomemos el acuerdo anticipadamente, precisamente para no generar el problema a quienes tienen que viajar desde lejos y que no puedan llegar a la comisión y no tengamos el quórum para acordar la sesión secreta. Yo creo que sería muy perjudicial. Lo segundo que le quería consultar, secretario, a pesar de que la primera pregunta me la respondió, pero dada la situación excepcional que nos comentaba el diputado Lilayu, yo quería volver a reiterarlo. Lo segundo es, el fiscal está solicitando que solo participen los integrantes de la comisión. Sí. Todavía no tenemos una solicitud expresa de que sea necesariamente secreta. Sí. Una solicitud de estas características requiere también un quórum de 9 parlamentarios, secretario. Esa solicitud del señor Morales no está considerada en el reglamento. Ya. No es posible acceder a ella, porque cualquier señor y señora diputada puede ingresar a la sala sin ser parte de esta comisión, como también lo podría hacer cualquier ministro. De tal manera que yo no puedo garantizar la solicitud del señor Morales. Yo creo que el señor Morales lo que apunta es una sesión secreta reservada, no apunta a que solamente participen los 13 miembros de la comisión. Yo creo que es un error en el uso del lenguaje, más que una
más que una solicitud de que solo participen los miembros de la comisión. De todos modos, señor presidente, lo que podemos hacer es sesionar un día lunes en Santiago, en un horario distinto. Sí, esa Esa era es la salida. la tercera posibilidad. Claro, tener, qué sé yo, a las 10 de la mañana, una sesión en Santiago, para que se puedan mover quienes vienen como está quienes vienen de regiones, o un horario que a usted le parezca distinto, pero podría ser una posibilidad en Santiago, podría ser la primera semana legislativa del mes de marzo. Lo veo complejo la próxima semana, hay que escoger los 12 y los 12 del comité de expertos, hay que votar el comité de admisibilidad, hay que votar el reglamento del próximo proceso constituyente, etcétera. La próxima semana es una semana compleja, probablemente afecte en algo el funcionamiento de las comisiones. Me estoy adelantando a algo que no me corresponde, pero eso quería comentar nomás. Perfecto. Sí, el diputado Hirchi, ¿o la tenía levantada antes? Sí. Ya, diputada Acevedo. Buenos días a todos por intermedio de usted, presidente. Me parece poder tener esa sesión en Santiago y quizás para optimizar podríamos establecer ese día que pensamos hacer una visita al lugar de los hechos y que tendría que ser en Santiago, entonces quizás dedicar un día diferente al día, puede ser un día jueves quizás excepcionalmente, y dedicarnos a todo lo que sea hacer en Santiago y recibir a las personas que lo están solicitando y seguramente al hacerlo allá va a haber menos diputados que no están en la comisión. Entonces me parece bien la sugerencia de hacerlo en Santiago y en lo posible el día que hagamos la visita a terreno, y también que tendría que ser en marzo porque creo que estas 2 semanas van a ser muy álgidas para nosotros aquí. Gracias, señor presidente. Diputado Hirsch tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, una consulta al secretario, a ver si estoy en lo correcto. Yo entiendo que para una reunión, una sesión secreta, se requieren 9 votos favorables, pero para votar que se haga la sesión secreta, sí alguien puede estar telemático. No sé si se entiende, eso es así. Yo he votado aprobando una sesión secreta estando telemático y después no puedo participar, que son 2 cosas distintas. Así es que no requiere usted el quórum presencial para poder votar la comisión secreta. Sí, tienen que haber 9 votos y después quedan solo los presenciales. Le pido si el secretario me puede corregir si estoy equivocado. Secretario, confírmenos. Gracias, presidente. Efectivamente, don Tomás, necesitamos la anuencia de 9 miembros de la comisión y luego se desconectan efectivamente quienes estén telemáticos. Y se hace la sesión con quienes estén en cuerpo y alma aquí en la sala. Gracias. Ya, perfecto. Eso nos resuelve varios problemas. Sin perjuicio de eso, voy a coger la solicitud de que lo realicemos en Santiago y que lo organicemos junto con otras actividades que ya habíamos previamente zanjado realizar en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Renca. Diputado Barrera. Sí, presidente. Bueno, buenos días a todos a los invitados, también a los abogados, a la abogada. Bueno, estoy de acuerdo con la sesión secreta. Creo de que es importante porque si hay información que no se puede revelar todavía, y si no la hacemos secreta no se va a poder contar con esa información. O sea, para poder tener toda la información necesitamos que sea secreta, pero creo que no debiera ser el mismo día de la visita, porque creo que ese día de la visita al lugar va a ser un hito importante de la comisión. Por lo tanto, si después de ahí nos vamos a una comisión secreta, creo que no se va a relevar lo importante como hito de la visita. No sé si me entienden. Creo de que debiéramos después de la visita sesionar allá en Renca, conseguirnos tal vez con la municipalidad o si no con alguna organización por ahí un lugar para que se haga la sesión, pero pública, no secreta. Por lo tanto, la sesión secreta debiera ser una instancia distinta a la visita. ¿Entiende? ¿Hay alguna palabra adicional? No, presidente. No tenemos más palabras. No hay palabras solicitadas en el Zoom, no hay palabras solicitadas en la sala.
Damos la bienvenida a la diputada señora Bravo. ¿Puede sesionar ya en el Congreso, no? Sí, Diputada. por supuesto. Sí. Hasta antes que comience el... Perfecto. Bueno, hemos tenido una interesante charla educativa respecto de las comisiones secretas, así que luego de esto lo que vamos a hacer, vamos a través de la Secretaría, primero, tantear las posibilidades de fecha que permitan que el fiscal asista, sin perjuicio de que en la próxima sesión probablemente entonces vamos a tener otros invitados y dejamos la resolución de las actividades a realizar en la región metropolitana y su calendarización entonces para la próxima semana. Me parece que si les proponemos un calendario un poquito más acabado, con más información, y no nos apresuramos a resolver algo en esta sesión, donde además el objeto principal es poder escuchar las respuestas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Así que, cambiando el tema, no sé si en varios tenemos alguna palabra adicional que alguien quiera expresar distinto de lo que ya hemos conversado. No hay solicitud de la palabra No. ni en Zoom ni en la sala, señor presidente. Perfecto, entonces el acta de la sesión segunda se da por aprobada, el acta de la sesión tercera queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor presidente, en ese punto se le envió en el WhatsApp de la comisión copia de la versión taquigráfica al menos, para que vayan, cosa que se hace normalmente, cosa que ustedes tengan Perfecto. la versión de todos los señalados en las comisiones. No sé si se escuchó lo que señalaba el secretario, pero está la versión entonces de la transcripción taquigráfica en el grupo de WhatsApp de la comisión, cosa que se va a hacer regularmente cada sesión. Pasando al orden del día, entonces, corresponde recibir nuevamente por segunda vez a los abogados señora Alejandra Arriaza y don Matías Soto, abogados de las familias afectadas de las víctimas de Kaiser, a fin de continuar con la materia que es objeto de esta investigación y particularmente para responder varias preguntas que entiendo ya tienen en su poder en la transcripción taquigráfica y que van a ser, creo yo, fundamentales para el proceso siguiente, que es tener esta sesión secreta que comentábamos al inicio de la sesión. Así que les cedo la palabra para que podamos comenzar a tener esas respuestas y probablemente, como vamos a tener un poquito más de tiempo que lo normal, a lo mejor surgen otras dudas en el camino, así que tiene tiempo para explayarse sin problema. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados, muy buenos días. Bueno, en particular me voy a hacer cargo de las preguntas de los señores diputados Clara Zagardia y Tomás Hirsch. Bien, para posteriormente mi colega Alejandra Arriaza pueda referirse a las preguntas del señor presidente. Bien, en ese sentido, en primer lugar, doña señora Clara Zagardía, nos planteó la semana pasada que quisiera saber si se logró establecer en qué compañía de bomberos trabaja o se desempeña el fiscal Armendáriz. Y es de público conocimiento que se desempeña en la 14ª compañía. Bien. Al respecto, nosotros podemos citar el informe policial número 04851 emitido por el inspector Iván Hernández Salgado de la Policía de Investigaciones, que desarrolla una serie de diligencias, se entrevista con personal de bomberos, plantea que el día del incendio concurrieron un total de 28 carros de bomberos de diferentes compañías, 15 compañías, acudiendo a dependencias de la bodega Kaiser, 446 bomberos. De la 14ª compañía no figura en el listado de los 10 bomberos de dicha compañía el fiscal Javier Armendáriz. Ahora bien, si nos remitimos al informe que da cuenta de las primeras diligencias del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros, emitido con fecha 23 de enero del 2020 en respuesta a la orden de investigar folio número 10-4480, emitida por el señor fiscal Nicolás Bayer Ladrón de Guevara, el día de los hechos, señala lo siguiente.
Se realizan las diligencias para lograr ubicar al personal de Carabineros que llegó en primera instancia al procedimiento, concurriendo hasta la 7ª Comisaría de Carabineros de Renca, entrevistando al comisario de la unidad mayor de Carabineros, Juan Gabriel Reyes Delgado, quien en forma voluntaria expone lo siguiente: soy mayor de Carabineros con 21 años de servicio en la institución y actualmente me desempeño como comisario de la 7ª Comisaría de Carabineros de Renca. Con respecto a lo que se me consulta, puedo manifestar que el día 20 de octubre del 2019 me encontraba realizando mis labores normales, pero atendiendo a las complejidades de la contingencia nacional del entonces, junto a personal de la unidad y siendo las 15:20 horas aproximadamente, escuché un comunicado radial de que indicaba que se necesitaba cooperación en la empresa Kaiser, ya que la estaban saqueando y quemando. Por lo que junto al cabo primero Cristian Rivas Sandoval y al cabo primero Sergio Ruiz Oñate concurrimos en el RP 3910. Una vez en el lugar, paramos el vehículo policial por la calle La Hacienda, que está detrás de la empresa, siendo alrededor de las 15:50 horas aproximadamente. Pudimos observar que había una gran cantidad de personas saqueando la tienda, la cual ya se estaba quemando y bomberos estaban empezando a trabajar, por lo que junto al cabo Ruiz nos dirigimos hacia el ingreso, confirmando la gran cantidad de personas que estaban saqueando y una gran cantidad de autos estacionados en el exterior, procediendo a auxiliar al guardia de seguridad de la empresa. Posteriormente, personal a cargo del procedimiento tomó contacto con la Fiscalía y luego de un rato se constituyó el fiscal regional Javier Armendáriz, quien pudo observar la situación y a los cuerpos calcinados en el interior, impartiendo la instrucción que personal del OS9 y la OCAR trabajaran en el sitio del suceso, declaraciones y cámaras de vigilancia del sector. Eso con respecto a la primera pregunta. En segundo, la segunda pregunta plantea la señora diputada sobre los fallecidos. Quisiera saber sus nombres, la edad, estado civil, si tienen familia, qué puesto de trabajo ocupaban y si formaban parte de algún sindicato. Al respecto podemos decir que los nombres de los fallecidos son Manuel Jesús Muga Cardemil, chileno, 59 años, casado, padre de 3 hijos, abuelo de 2 nietos, trabajaba en el Colegio San José de jardinero, padecía de artrosis en sus extremidades inferiores, por lo cual tenía dificultad para desplazarse. La familia la última vez que lo vio fue a las 15 horas, cuando salió de su hogar a comprar una torta para su yerno que estaba de cumpleaños. Andrés Ponce Ponce, chileno, 38 años, padre de una hija de 13 años a la fecha, aficionado a leer revistas de cómic. Luis Salas Martínez, chileno, 46 años. Julián Pérez Sánchez, peruano, 51 años, casado, padre de 2 hijos, vendedor y trabajaba en la feria de Renca. Yocho Osorio Arias, chileno, 17 años, el menor de 3 hermanos, estudiante de 2º año de enseñanza media del Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín, le gustaba andar en skate y era futbolista. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Con respecto a las preguntas del señor diputado Tomás Hirsch, nos plantea una pregunta específica, señala que han habido muchos rumores, se ha escuchado muchas veces, se ha hablado del tema de que las personas fallecidas estaban casi como ordenados. Es un tipo de rumor, como puestos en fila, en orden. Quiero saber qué hay al respecto. Y al respecto podemos señalar que el informe de bomberos, peritaje de incendios, número 258 del año 2019, de fecha 22 de octubre, en el punto 13 señala acerca de los fallecidos que en el 2º piso del sector norte se encontraron 5 fallecidos en distintos sectores del lugar, distribuidos en la siguiente forma. NN, ubicado a 24,7 metros de pared poniente y a 21,7 metros de la pared norte de cúbito dorsal. NN, ubicado a 34,5 metros de pared poniente y a 20,5 metros de la pared norte de cúbito abdominal.
NN, ubicado a 27 metros de pared poniente y a 8,5 metros de la pared norte de cúbito dorsal. NN, ubicado a 21,3 metros de pared poniente y a 6 metros de la pared norte de cúbito abdominal. NN, ubicado a 11 metros de pared poniente y a 0,8 metros de la pared norte de cúbito abdominal. Es preciso hacer referencia a que cuando hablamos de cúbito dorsal, estaríamos hablando en una posición corporal acostado boca arriba, y cuando hablamos de cúbito abdominal, en una posición corporal acostado boca abajo. Y al mismo tiempo, podemos hacer referencia al informe pericial del sitio del suceso número 9462 del año 2019, elaborado por el teniente de carabineros José Gacitúa Muñoz, que constata lo siguiente en el punto 3.6. Continuando con la inspección del lugar siniestrado, se advierte en distintas zonas sobre el piso de concreto la presencia de 5 cadáveres de sexo masculino completamente carbonizados, cada uno de ellos rodeado por muebles del tipo mesa, mesones y sillas, no siendo posible estimar un rango etario ni identidad preliminar para cada uno de ellos. Atención al alto grado de carbonización en que se encuentran, lo que inicialmente son fijados fotográficamente en su ubicación primitiva y luego levantados para ser trasladados hasta una zona segura de trabajo delimitada en el sector de los puestos de trabajo descritos. Luego, se inspeccionan las zonas que quedaron al descubierto posterior del levantamiento de los cuerpos, no hallando elementos de interés criminalístico. Con la finalidad de otorgar un ordenamiento al estudio pormenorizado de los cuerpos, estos son signados de cadáver subpericia número 1 hasta cadáver subpericia número 5, los que fueron hallados en las siguientes posiciones y orientaciones. Cadáver subpericia número 1, individuo sexo masculino, hallado en cúbito abdominal y orientado hacia el norponiente. Cadáver subpericia número 2, individuo de sexo masculino, hallado de cúbito dorsal en posición de boxeador, con miembros superiores flectados, miembros inferiores en extensión y orientado hacia el suroriente. Cadáver subpericia número 3, individuo sexo masculino, hallado de cúbito dorsal y orientado al norte. Cadáver subpericia número 4, individuo de sexo masculino, hallado en decúbito ventral, orientado hacia el poniente. Decúbito ventral viene a ser decúbito dorsal. Abdominal. Cadáver subpericia número 5, individuo de sexo masculino, hallado en decúbito ventral, lateralizado hacia la derecha con rejilla de un ventilador sobre la cabeza en posición de boxeador, con miembros superiores flectados, miembro inferior izquierdo flectados, miembro inferior derecho extendido y orientado al norte. Al respecto, nosotros podemos decir que no se realizó una planimetría ni un croquis a mano alzada respecto de la ubicación de los cadáveres, como tampoco se detalla si las puertas de acceso al segundo piso estaban abiertas o cerradas. Por eso es muy importante, a partir de estos dos informes citados, citar nuevamente el informe del equipo chileno de antropología forense y derechos humanos que señala lo siguiente: no está claro dentro de toda la información observada en la carpeta si es bomberos o carabineros los primeros en llegar al sitio del suceso. Además, desde que se inicia el incendio hasta que se retiran los cuerpos, el espacio de tiempo es acotado, por lo que hace difícil entender la dinámica que ocurrió para que esas personas llegaran a ese espacio y se vieran atrapadas en el incendio. En una segunda pregunta del señor diputado Tomás Hirsch, señala: se ha hablado concreta y derechamente a veces, he escuchado, que tenían orificios de bala. Acá el testimonio que se nos dio, el testimonio fue un poco más menos preciso. Se dice habrían habido piezas metálicas. Entiendo que quizás no pueden hacer una aseveración tan concreta como lo que estoy preguntando, pero eso sí me interesa saber si hay algún informe, ya sea del Instituto Médico Legal, de la PDI o de alguien, respecto concretamente de los orificios de bala al interior del cuerpo o casquillos en los alrededores de algún indicio más concreto en relación a esto.
ante esta pregunta, podemos señalar el informe de autopsia de Luis Salas, suscrito por la doctora Vivian Bustos Vaquerizo, realizada el 21 de octubre del 2019, que en sus conclusiones señala, en el punto 7, presenta lesión balística reciente con proyectil único retenido en pie izquierdo, lesión que debió limitar el desplazamiento del afectado. La ampliación del informe de autopsia informa textualmente: en los tejidos blandos adyacentes a la ubicación del proyectil se detectó infiltración hemorrágica escasa, rojiza, lo que podría ser compatible con una lesión reciente de algunas o varias horas de evolución. Al mismo tiempo, podemos nuevamente citar el informe 04851-855 de la Brigada de Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, que señala respecto de Andrés Ponce lo siguiente: al nivel del tercio proximal del brazo derecho se evidencia una imagen radiopaca que no fue descrita en el informe de autopsia y que consiste en un objeto de morfología cilíndrica dispuesta en el sentido del eje de la extremidad, el que ubicado inmediatamente por delante o inmediatamente por detrás del húmero. El tamaño del objeto y la indemnidad del hueso permiten descartar que se corresponda con elementos de naturaleza balística. Por último, el informe de autopsia de Yochoa Osorio, suscrito por la doctora Karen Torres Sáez, realizada el 21 de octubre del año 2019, en las descripciones del cadáver señala: existen 3 orificios, soluciones de continuidad en parrilla costal posterior derecho, 10ª y 11ª espacios intercostales, que exponen fractura doble a nivel de la 10ª costilla, la que muestra astillamiento y borde irregulares por cara muscular externa, siendo más regulares y con pérdida de segmentos por su cara interna o pleural. El equipo chileno de antropología forense, respecto de estos informes, señala lo siguiente: en el peritaje del protocolo correspondiente a Yochoa Osorio se describen lesiones en tórax, 3 orificios, sin análisis diagnóstico diferencial de lesiones. Se usa descriptivamente el concepto soluciones de continuidad. Asimismo ocurre con el hematoma epidural. En sus conclusiones se atribuye a fuego la presencia de algunas lesiones y se considera que no se observan heridas ni lesiones traumáticas de otro tipo, siendo que anteriormente describe para los orificios en costilla la presencia de astillamiento externo y pérdida de segmentos internos. En lo particular, en la autopsia de Andrés Ponce, en una fotografía del peritaje se observa probable fractura costal en tercio posterior derecho, no descrita en autopsia. Asimismo, en una placa radiológica se observa un elemento radiopaco en el área del húmero derecho, de la cual a la fecha no ha sido definida su naturaleza, pudiendo ser un resto de vestimenta o escombro, pero asimismo algún elemento indiciario relevante del caso. Dicho esto, le cedo la palabra a mi colega Alejandra Arreaza. Perdón, no sé. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, primero le vamos a dar la palabra al diputado Tomás Hirsch para ver si quiere complementar sus preguntas que han sido respondidas. Muchas gracias por la respuesta, muy completa, le agradezco mucho, pero evidentemente abre muchas dudas, reflexiones y temas que vamos a tener que aclarar en el transcurso de esta comisión. Pero es muy puntual mi pregunta. Iba a pedir algo, aunque lo mencionó el abogado, pero si es posible tener un croquis. Dijo que no se hizo un levantamiento planimetral, pero cuando nos describe las distancias a las que está cada uno de los cuerpos, evidentemente uno no logra representarse eso a 28,2 metros, 15, en fin. Si existe al menos un croquis que no tenga tal vez carácter legal, pero sí que nos pueda dar cuenta un poco. Yo entiendo que en algún momento vamos a ir a la industria, vamos a ir a la zona, pero eso debe estar destruido, me imagino. Si es posible tener algún tipo de croquis, borrador, o que hayan hecho ellos, aunque sea, pero para poder uno representarse mejor
la ubicación de los cuerpos, insisto, aunque no tenga carácter legal y no pretendo dárselo, pero sí que nos permita visualizar o representar de una mejor manera esta ubicación que yo pregunté y que me describió también, pero en términos que no permite que uno se lo represente adecuadamente. Gracias, presidente. Sí, yo añadido a eso, pensando además que también hay todo un cuestionamiento sobre la posición, digamos, posición física de los cuerpos, no geográfica, sino que la posición en la que se encontraban. También les consulto como si existe ese análisis, aunque no sea directamente realizado por los organismos competentes. Creo que también eso es un dato no menor de la causa, por si ustedes lo manejan. Muy buenos días, diputados y diputadas. Voy a proceder a responder ambas preguntas previo a las que se nos habían planteado la semana anterior. En relación a que si existe o no un croquis, un plano o algún dibujo donde se puedan situar los cuerpos que fueron hallados al interior de la bodega Kaiser, no existen en toda la carpeta investigativa, que es uno de los temas que nosotros hemos planteado reiterativamente, puesto que es muy difícil imaginar efectivamente de qué tamaño era la sala donde estaban, si habían varios o un solo acceso, si estaban abiertos o cerrados, qué distancia estaban de la escalera. No existe una fijación así y por lo tanto se hace complejo. Si bien hay fotos del sitio del suceso y los cuerpos ahí, no se midió y son fotos que son directamente al cuerpo, más no al espacio en completo ni al entorno. Y respecto de su segunda pregunta, señor presidente, efectivamente es un tema que a todos nos llama la atención, es la postura en que estaban los cuerpos, puesto que de acuerdo a toda la literatura y lo que nosotros hemos podido estudiar al respecto, en un caso de incendio, la posición natural, digamos, de los cuerpos es la postura del pugilista o del boxeador, es decir, se contraen tendones, el cuerpo se protege, además la cara, me imagino. Sin embargo, estos cuerpos estaban o mirando hacia el techo o mirando hacia abajo, con piernas y brazos extendidos, de acuerdo a las fotografías que se han exhibido y el video que pudimos ver todos. Por lo tanto, de acuerdo a opiniones de algunos expertos en la materia, si bien estaban respirando al minuto del incendio porque existe como causa de muerte la asfixia, claramente pudo estar reducida su desplazamiento, como señala el informe de Luis Sala, que tenía en el pie alojada una bala y tenía otros golpes, y por lo tanto también podría uno pensar que los cuerpos estaban sin la posibilidad de desplazarse o inconscientes al minuto en que el incendio se desarrolla. Y es por eso que nosotros creemos tan importante determinar cómo llegan ahí, qué pasa en el intertanto, puesto que hay lesiones descritas que serían previas o coetáneas a la muerte de ellos. Ahora, si el señor presidente me permite, me gustaría responder las preguntas que usted nos planteó y previamente la pregunta que planteó el diputado Daniel Lilayú, que quedó pendiente. Nos consultaba la semana pasada el diputado Lilayú cómo habríamos nosotros descrito en el parte policial el hallazgo de los 5 cadáveres al interior de las bodegas de la empresa Kaiser. Puesto que personalmente hice mención a que la forma en que estaba redactado ese parte policial en esos párrafos era completamente discriminatorio y evidenciaba un prejuicio directo y criminalización hacia las personas. Disculpe, Alejandra, que le interrumpa. ¿Le podría pedir que, primero, para contexto, hiciéramos referencia directa a la descripción que estamos cuestionando, que como nuevamente volver a tratarla para que sepamos también el tenor de esa pregunta y que quede registrado acá públicamente para quienes nos están observando? Por supuesto, diputado. Creo que es un elemento no menor. Dice, posteriormente, ya dice, en el interior se encontraban 5 personas de sexo masculino,
fallecidos y calcinados producto del fuego. Se hace mención que las personas fallecidas no eran trabajadores del local comercial y que se encontraban saqueando la empresa Kaiser al momento de ocurrir el hecho. Este parte policial fue redactado a las 16 horas, de acuerdo a la individualización que se hace en su parte inicial. Sin embargo, de acuerdo a toda la información que existe en la carpeta, a las 17 horas se habría informado por parte de carabineros o bomberos el hallazgo de estos cuerpos. Primero, hay una inconsistencia respecto de la hora y segundo, aunque hubiese sido en forma inmediata o instantánea que haya en los cuerpos la descripción de dicha situación en el parte policial, no tendría cómo saber ese funcionario policial primero si eran o no eran trabajadores, si eran hombres o mujeres, qué andaban haciendo allí o cómo llegan al lugar, puesto que hasta ese minuto no se había tomado ninguna declaración a ningún testigo. El parte policial se levanta con la información que da en la comunicación de radio, más aún no llegaba ningún perito al lugar. Por lo tanto, creemos que la descripción debió ser hecha de una forma objetiva, describiendo hechos, dando a conocer una situación del hallazgo de estos cadáveres, quizás situando el lugar, precisando en qué contexto, cómo estaban ubicados, más no señalar categóricamente que no eran trabajadores de la empresa y mucho menos atribuir que estaban cometiendo un hecho ilícito al minuto de su muerte. En relación a las preguntas planteadas por el señor presidente Andrés Giordano, paso a dar respuesta. Nos preguntaba el diputado Giordano si existía un seguro privado cobrado por Kaiser. Efectivamente, la empresa había suscrito con Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. una póliza de incendio, número 20370389, en la cual contemplaba en el ítem número 3 la ubicación denominada Miraflores, 8770 Renca, siendo la misma dirección donde tuvo lugar el siniestro. El contrato regía desde las 12 horas del día 10 de junio del año 2019 hasta las 12 horas del día 10 de junio del año 2020. La citada póliza rige según condicionario inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 120130-161, según la cual la compañía asegura contra riesgo de incendio una serie de cláusulas adicionales, entre las cuales se cuenta la cláusula de incendio y daños materiales a consecuencia directa de huelga, saqueo o desorden popular. En el informe final de liquidación suscrito por JPB Asociados, luego de realizar el correspondiente procedimiento de evaluación de siniestro, inspección y análisis de las coberturas contratadas, recomienda una pérdida indemnizable de 39.951,32 UF. Seguro que se pagaba el día 20 de enero del año 2021. Y se hizo la evaluación del siniestro después del segundo incendio que obviamente terminó por arrasar las instalaciones de la empresa. En relación a su segunda pregunta, que tenía que la consulta si después del segundo incendio se realizó algún tipo de investigación, se inició algún nuevo proceso, en toda la carpeta investigativa no hay constancia de ello, si bien hay varias personas que señalan que hubo un segundo incendio, de acuerdo a lo que nosotros podemos aseverar, es que en la carpeta investigativa original no hay ninguna diligencia tendiente a esclarecer cómo sucede este segundo incendio, quién lo origina, ni mucho menos perseguir responsabilidad de alguien. En relación a su tercera pregunta, que son las causas del reconocimiento tardío de don Luis Sala, cabe hacer presente que efectivamente es así. El reconocimiento de las 4 víctimas que conocemos, distintas a don Luis Sala, se hizo a los 5 días, 6 días, en forma muy rápida, puesto que familiares buscaron a sus familiares desaparecidos, hicieron denuncias de presunta desgracia y por lo tanto fueron a comisaría, servicios de urgencia, el servicio médico legal
y en definitiva ellos andaban buscando a su familiar y por lo tanto rápidamente pudieron hacer exámenes de ADN con todas las personas que buscaban a familiares en ese periodo. Recordemos que estábamos en estado de excepción constitucional y habían varias personas que habían sido detenidas en esas fechas, era 20 de octubre del año 2019, y por lo tanto muchas personas buscaban a sus familiares respecto de las cuales no tenían comunicación. Por lo tanto, las familias de las otras 4 víctimas fueron al servicio médico legal y se pusieron a disposición y se hizo el cotejo de ADN, verificando la identidad de ellos. Sin embargo, respecto de Luis Sala, las familias viven en otras comunas, no en la comuna de Renca. Por lo tanto, él no tenía una comunicación directa y diaria, cotidiana, como la tenían las otras víctimas. Por lo tanto, dicho cuerpo estuvo más tiempo en el servicio médico legal y eso permitió además poder hacer un análisis más detallado tanto en la autopsia como un informe antropológico que se hizo en ese periodo, pudiendo establecer además otras características que no dan cuenta los informes de autopsia anteriores, como por ejemplo la identificación de tatuaje. Hubo una búsqueda más exhaustiva respecto de características de esta persona para saber quién era. Y luego de un mes, efectivamente, familiares pudieron tener la información de que Luis Sala se encontraba en dicho lugar. Y al respecto me gustaría leer una parte muy breve respecto del informe de autopsia de don Luis Sala, que concluye que presentaba una lesión balística reciente con proyectil único en pie izquierdo, lesión que debió limitar el desplazamiento del afectado. No es posible descartar la actuación violenta de terceros sobre este cuerpo, atendido el daño de la capa cutánea. Cabe destacar que además respecto de esta víctima se realizó un informe antropológico el cual señala: la lesión de la clavícula izquierda corresponde a una fractura perimortem y no está relacionada con la acción fuego-calor. Las fracturas observadas en el primer, segundo, tercer y cuarto metatarso izquierdo se puede indicar que no son compatibles con lesiones ocasionadas por un proyectil de arma de fuego ni aquellas ocasionadas por acción del fuego-calor. Se establece que las fracturas de metatarso corresponden a una lesión perimortem. ¿Qué significa eso? Que las fracturas que presentaba el cuerpo, así como el daño cutáneo, no serían propias a las causadas por la acción del calor o fuego, y tampoco serían atribuibles a la lesión que ocasionó el proyectil balístico. Es decir, son otras lesiones que se causan previamente, seguida de la muerte de él por la asfixia, pero que podrían ser producidas por terceros. Y de hecho, el propio informe no descarta la participación violenta de terceros. Nosotros creemos que esa situación en particular tiene que esclarecerse. En relación a su pregunta respecto de qué es el protocolo de Minnesota, el protocolo de Minnesota es un manual, es un protocolo, es un conjunto de normas que sirven para investigar muertes que sean potencialmente ilícitas, ¿ya? Se utiliza y se recomienda a los estados guiarse por este protocolo, que es muy acucioso al minuto de realizar, por ejemplo, autopsias que se presume intervención de terceros, más aún cuando podrían ser agentes del Estado, o se ocasionan en situación de conflicto o de contexto de violencia interna o externa en algún país. Son recomendaciones dadas a conocer por el Organismo de Naciones Unidas, en las cuales busca precisamente determinar la verdad y la participación de los responsables en estos crímenes. El Estado chileno, nosotros creemos que debe sujetar su conducta a este tipo de normativa internacional cuando se presume que hay responsabilidad de agentes del Estado o se cometen crímenes en estados de excepción constitucional. Están muy ligados precisamente a las convenciones contra la desaparición forzada o ejecuciones ilegales. Por lo tanto, orientan a los profesionales del área de la salud, fundamentalmente los médicos, tanatólogos, pero también a los jueces, a los fiscales, a los abogados que intervienen en este tipo de litigios, puesto que otorga herramientas que son muy precisas, necesarias para poder esclarecer los hechos, la verdad, en situaciones que son más complejas que cuando se desarrolla un crimen entre particulares o en un periodo de normalidad. En atención a la pregunta 5,
en la cual usted nos manifestaba qué pasó con los funcionarios policiales que filmaron el video filtrado en redes sociales el día que se cometen estos crímenes. Queremos manifestar que efectivamente se identificó al funcionario de Carabinero que grabó con su propio celular el día de los hechos, el lugar y los cuerpos que estaban ahí aún humeando, y que posteriormente la difundió en un grupo de WhatsApp y trascendió a redes sociales. Queremos decir que se identificó, está su nombre. Se realizó un sumario administrativo al interior de Carabineros en el cual concluyó que había cometido una falta administrativa y se le sancionó con 2 días de arresto. Sin embargo, él apeló de dicha resolución, rebajándose a 1 día de arresto, y no contento con ello, volvió a recurrir en contra de la decisión, señalando que él solo había grabado y que lo había enviado a un grupo de WhatsApp interno, pero que él no sabe cómo ese video después llegó a las redes sociales. Por lo tanto, la autoridad de Carabineros reconsideró nuevamente la sanción que había aplicado, dejándolo en definitiva en una reprensión solamente. Paralelamente a ello, recién en diciembre del año 2022, el fiscal José Morales decide abrir una investigación contra este funcionario de Carabineros, separándola de la causa principal por un hecho ilícito tipificado en el artículo 161, letra A del Código Penal, y el segundo juzgado de garantía de Santiago fijó una audiencia de formalización para el día 13 de marzo del año 2023 en la causa RIT O 145-2022. Perdone que la interrumpa de nuevo, señora Riaza. Solo para aclarar, el ilícito que usted cita del Código Penal, ¿nos podría explicar más en detalle qué ilícito es el que se es un está ilícito citando? en el cual se sanciona el hecho de grabar y difundir públicamente situaciones o que podrían afectar la honra o la identidad de otras personas. En el fondo es difundir un video que afecte a terceros. Perfecto. Es un delito que tiene una pena bastante baja en todo caso. Y por último, la pregunta número 6, que es la penúltima, entiendo, usted nos preguntó... Probablemente se me pasó. Sí, diputado Lilo, si tiene la palabra. Perdone, presidente. No, sí, perdone, presidente. Fundamentalmente, la persona que grabó, ¿él estaba en acto de servicio o estaba de franco? La pregunta. Continúe, señor Muchas Riaza. gracias. Diputado Lilayú, era un funcionario que estaba en ejercicio. Él había concurrido junto a los funcionarios de Carabineros que concurrieron al llamado de CENCO y que son los responsables del cuadrante, de la unidad donde está ubicadas las instalaciones de Renca. Por lo tanto, estaba actuando en ejercicio de sus funciones, con un teléfono particular, el cual no había solicitado autorización para poder grabar con él. En relación a su penúltima pregunta, que nos señalaba respecto de diligencias pendientes de investigación, nosotros solicitamos alrededor de 8 diligencias a la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos en marzo del año 2020, de las cuales a lo menos 4 no fueron realizadas durante todo el periodo que estuvieron gestionando y diligenciando las instrucciones particulares, que fue más de un año, 6 meses aproximadamente. Dentro de las diligencias pendientes está una que es fundamental, que tiene que ver con ubicar precisamente los videos de grabaciones, el DVR que tenía la empresa Kaiser al minuto del incendio, puesto que creemos que esa información va a ayudar a esclarecer fundamentalmente hechos tan significativos como cómo ingresan las víctimas a este lugar, cómo se inicia el incendio, cuál sería la motocicleta en la cual se desplazaron los sujetos con los bidones, por ejemplo, si tiene patente o no, puesto que el guardia relata estos hechos de acuerdo a lo que él vio en las grabaciones. Entonces creemos que ese elemento podría ser realmente importante para esclarecer un hecho que lleva más de 3 años.
Más aún cuando ha dicho reiteradamente el guardia que él tomó la precaución de tomar los videos, de resguardarlos en el mueble, de pasárselo al jefe de seguridad, que lo sacaron en una camioneta de la empresa, y por lo tanto creemos que eso es importante. Lo mismo nosotros solicitamos a la empresa Siglos a ver si ellos tenían respaldada la grabación que se transmitía directamente, o a los propios teléfonos celular de los gerentes de Kaiser, que también tenían acceso a estas grabaciones. Por lo tanto, eso es una de las diligencias pendientes. Otra de las diligencias pendientes era tomar declaración a los bomberos, puesto que la orden de investigar que nos mencionaba Matías recientemente, se individualizan los 28 carros de bomberos, los nombres de los funcionarios de bomberos, más no se le toma declaración. Nosotros creemos que los primeros que llegan al lugar seguramente podrán aportar información, y es posible que ellos también puedan tener algún tipo de registro de cámaras, puesto que usualmente utilizan esos sistemas para poder acceder a los lugares. Otra de las diligencias pendientes tiene que ver con periciar los restos que fueron encontrados por la periodista Paola Dragni y los familiares en el lugar de las bodegas Kaiser, al lado de la escalera, y que corresponderían, de acuerdo a la información de los familiares, a don Manuel Muga. Nosotros hemos pedido que esas ropas sean periciadas, se ha pedido desde el primer día que se encontraron, a fin de efectivamente determinar si el ADN corresponde a don Manuel Muga, y a la vez también periciar si hay algún tipo de elemento químico o algo en las ropas que pueda demostrar si efectivamente había o no acelerante, o si hubo algún tipo de situación de intervención de terceros en el cuerpo de don Manuel Muga. Y creemos que es importante porque, además, de acuerdo a la información de las pericias en la carpeta investigativa, sitúan al señor Muga en un lugar y estos restos de ropa están al lado de la escalera. Por lo tanto, están separadas del lugar donde habría sido levantado el cuerpo. Entonces, creemos que también son cosas muy importantes. Y otra diligencia que hemos solicitado a raíz del informe de la Policía de Investigaciones con posterioridad tiene que ver con la exhumación de los cuerpos de Yoshua Osorio Arias y de Andrés Ponce Ponce, producto de que la misma información de la Policía de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones sugiere realizar estas diligencias a fin de periciar precisamente este elemento opaco que estaría en el brazo de don Andrés Ponce Ponce, y además determinar bien el tema de los orificios que presenta el cuerpo de Yoshua Osorio Arias. Nosotros hemos hablado con los familiares, ellos también desean conocer la verdad, y por doloroso que sea esta diligencia, quieren que se haga, y se fijó una audiencia para el día 27 de enero de este año con el objeto de debatir dicha situación frente al juez de garantía para que nos pueda autorizar a llevar a cabo esa diligencia. Y esas serían las que están pendientes más próximas. Y la última pregunta que nos realizaba el señor presidente de esta comisión era respecto a que si se quemó la sala de grabaciones. Nosotros debemos señalar que en el primer incendio no se quemó dicha sala, de acuerdo a las declaraciones entregadas por Reinaldo Marinovich, guardia de seguridad de la empresa Siglos. En el primer incendio no destruyó el área donde se guardaban los registros de grabación de las cámaras de seguridad. Él señaló: cuando logré salir de la caseta, me percaté que ya en el lugar se encontraban los jefes de seguridad, además del dueño de la empresa y mi supervisor. Acercándome a estos e indicándole a Juan Echeverría que debíamos rescatar la CPU correspondiente a la información de las cámaras. Ante esto, ingresamos a las oficinas donde se encontraba ubicado en dicho inmueble de seguridad, logrando extraer el mueble completo con la información de las cámaras de la empresa y desconociendo qué jefe de seguridad se las llevó, debido a que yo acompañé a don Cristian Álamos a dejar un camión y un furgón hasta la casa de este. Diputados, diputadas, con este hecho, nosotros respondemos ya a las preguntas que nos hicieron la semana anterior, y vamos a hacer llegar a la comisión el informe completo que pudimos desarrollar por escrito, para el objeto de que cada uno de ustedes pueda tener acceso a él y con mayor detalle poder leer las situaciones que les parezcan pertinentes. Muchas gracias.
Un segundito. Muchas gracias, señora Arriaza, señor Soto, particularmente por la entrega de este informe, que además va a ayudar a esclarecer y mantener la información fresca para el resto de las sesiones. Yo tengo algunas preguntas adicionales, pero el diputado Barrera me pidió la palabra para complementar probablemente también algo del relato. Solo una. Si ¿saben ustedes si hay relación entre alguna de las personas? Si son familia o amigos o algo, alguna relación pequeña. Las 5 personas no tienen relación de parentesco, de hecho tampoco viven cerca, y solo se conocían 2 de las víctimas, Yochoa Osorio Arias y Julián Pérez. Ellos se conocían puesto que Julián trabajaba en la misma feria en que trabaja la mamá de Yochoa Osorio, y él habría concurrido al lugar con el objeto de acompañar a Solange. Más las otras 3 víctimas no se conocían entre ellos, ni tampoco con los 2 mencionados, y sus familiares se han conocido en el transcurso de esta investigación. El diputado Lilayú también ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputado. Son 2 preguntas nomás, una reflexión. En general yo no soy especialista en antropología forense, pero por lo que yo entiendo, las personas, que es muy importante, las personas que están en posición de boxeador, habitualmente puede ser una posición de la persona que está viva o medianamente viva, o asfixiada, y que adopta esa posición para defenderse, habitualmente están cerca de las puertas, etcétera. Las otras posiciones que están de cúbito dorsal o de cúbito ventral relajado, probablemente sean personas que ya no tienen ese mecanismo de reflejo de defensa. Es una manera de lo que yo me acuerdo en mi historia como médico. Yo solamente me hace ruido una cosa. Yo entiendo el lenguaje que pueden tener los abogados, ¿cierto? Aquí se habla de impacto balístico, efectivamente esos son hechos de la causa. Yo no sé, no en ningún momento he visto ni he escuchado de parte de ellos o los resultados de los impactos balísticos, de las balas que se encontraron, de qué tipo de balas son, etcétera. ¿Y por qué? Yo no lo he escuchado, y si dependen de alguien. Porque aquí se emplea un lenguaje en el cual se va sumando y se va sumando. Uno lo entiende, pero yo quiero ser riguroso. Se habla de gente del Estado. Si mientras no sepamos si efectivamente los impactos balísticos sean de carabineros, de militares o cualquier agente del Estado, no debiéramos hablar de agentes del Estado, porque en este momento estamos diciendo que ellos tienen impacto balístico. No sabemos si son agentes del Estado. Esa es la apreciación, porque estamos introduciendo ya un lenguaje automáticamente, creo que dirigido. Esa es mi opinión personal. Mientras no sepamos, o yo estoy equivocado, si ya sabemos si los proyectiles fueron hechos por carabineros o por militares, no lo sé. Ahí yo haría agente del Estado. Porque podría haber sido un guardia, no tengo idea. Así, eso es lo que me llama mucho la atención, de que los abogados hablan a cada rato de agente del Estado. Eso. Sí, señor Lilayú, solo como dato, acá creo que no se ha hecho una acusación explícita en contra de agentes del Estado. Lo que se ha señalado, y voy a aprovechar además de hacer la pregunta también pertinentemente, es que dado que todo esto ocurrió en un estado de excepción constitucional y que la seguridad pública del país estaba en manos precisamente de agentes del Estado, esta situación en particular reviste una connotación distinta, donde efectivamente incluso se ha citado un protocolo, permite presumir y tomar ciertas medidas para esclarecer hechos de esa índole. Evidentemente, de todas maneras, le voy a dejar a la abogada Arriaza la palabra, pero también para que mantengamos el ánimo cordial en este espacio. Yo quisiera hacer esa aclaración porque, al menos desde mi perspectiva, no ha habido una acusación directa, sino que acá además hay una investigación en curso que es en contra de quienes resulten responsables. Existen antecedentes que hacen que este caso en particular, y por eso además hay una comisión especial investigadora que está analizando los actos de gobierno. Si fuera algo sin esos antecedentes, la verdad que esta comisión especial investigadora ni siquiera hubiese sido admisible. Yo sobre lo mismo le quisiera hacer unas preguntas a propósito de los protocolos que usted mencionó. Bueno, tengo varias cosas, pero voy a ir en orden, agarrándome un poco lo que ha señalado el diputado Lilayú. En este caso en particular, ¿qué recomendaciones que se hacen en el protocolo de Minnesota no se siguieron
durante la investigación, durante las acciones que tuvieron los distintos organismos del Estado luego de conocidos los hechos. Esa es una primera pregunta para que puedan tomar nota. Lo segundo que quiero preguntarle, y esto es algo que ha trascendido en prensa, no es algo que no se ha mencionado acá, y por eso lo voy a preguntar, digamos, con la precaución de que puede ser que no manejen información, pero en algún momento salió en uno de los reportajes, de los varios reportajes que hay sobre este caso, la situación de un bombero, don Aaron Pacheco, que dice que vio cómo se llevaban los cuerpos al segundo piso del lugar. Eso fue una de las hipótesis que se manejó en algún momento también para dar cuenta de la irregularidad del caso, y que se ha dicho que luego de contactarse con la madre de Yochoa Osorio, este bombero habría sido amenazado. Yo no sé si ustedes manejan antecedentes dentro de la carpeta investigativa, pero si eso ocurre me gustaría que se pudiesen explayar al respecto. Segundo, me gustaría consultarle si es efectivo que el Ministerio Público se demoró más de 6 meses en traspasar la carpeta de investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, ¿no? Para que efectivamente se pudiese realizar la investigación y el informe pertinente, y entender por qué se demoraron, si es que lo saben, tantos meses en hacerlo, y si esto es regular o existe una anomalía. Además, respecto, usted se refirió largamente al seguro que se cobró producto del incendio que además fue total una vez que aparece un segundo incendio. Yo le quería preguntar, si no hubiese habido incendio, ¿la póliza del seguro hubiese cubierto los daños que cubrió por producto del incendio? Si solo hubiese sido un saqueo, o efectivamente el incendio facilita que se haya dado este cobro por parte de la empresa Kaiser. También le quiero consultar, usted mencionó que la causa de muerte señalada en los informes era asfixia, ¿no? Yo solo le quería preguntar, para que quede también en acta, si el informe antropológico del equipo chileno de antropología forense cuestiona esa causa, o hay un consenso en torno a que esa sí es la causa de muerte. Usted mencionaba que respiraba, las personas podían estar inconscientes, pero de todas maneras me gustaría ahondar en ese detalle. Quinta pregunta, o sexta, ya no sé cuál voy. Usted mencionó que don Manuel Muga había salido, me imagino esto de acuerdo a las declaraciones de sus familiares, había salido a comprar una torta. O sea, por lo tanto, uno no se explicaría dentro de ese, digamos, trámite por qué termina en una bodega como la de Kaiser. Simplemente solo si los tiene. ¿Hay más antecedentes de hacia dónde se dirigió? Porque normalmente cuando son este tipo de cosas, entre familias uno sabe a dónde iba la persona, y para entender si en realidad el paradero en el que finalmente terminó era totalmente ajeno al lugar al que se dirigía. Y finalmente le quería preguntar, yo le pregunté la semana pasada por digamos, el centro donde se resguardaban las grabaciones. Yo quería preguntar ahora por las cámaras. En la zona donde ocurre, donde finalmente fallecen las personas, ¿habían también cámaras de seguridad? ¿Y dónde estaban las cámaras que podrían dar luces de algunas de las interrogantes que se han levantado respecto de cómo ingresaron, pero también sobre finalmente cómo fallecieron las víctimas de la bodega de Kaiser? Eso por mi parte. No sé si alguien tiene preguntas adicionales. Sí, el diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Saber también si saben o si en los informes, peritaje, hay información de que anduvieran con celular, o si hay mensajería, por ejemplo, de ellos con otras personas, suponiendo que en una investigación no necesariamente necesitan el celular, porque se puede pedir esa información a la empresa, a ver si, no sé, cualquier cosa que puedan haber estado transmitiendo en su momento, o alguna llamada a alguien, no sé. Me dicen por interno, señora Reza, que tenemos 8 minutos para que ojalá pueda responder en el marco de ese tiempo antes que se nos acabe el espacio de la sesión. Don Matías Soto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo me voy a hacer cargo de 2 preguntas. La primera, respecto de las recomendaciones del protocolo de Minnesota, que establece que respecto a la probabilidad de muertes ilícitas en contexto de violaciones de derechos humanos, no se debieron desarrollar autopsias como NN, pues las identificaciones fueron posteriores. Es decir, establece esta recomendación. Al mismo tiempo, esta autopsia se recomienda que, por lo menos en este contexto de muertes ilícitas,
sea acompañado en la autopsia, sea acompañado por un representante de confianza de la familia o un agente observador de derechos humanos. También respecto lo que dice el equipo chileno de antropología forense respecto de la causa de muerte por asfixia, señala dentro de su dictamen que los informes vertidos para la realización de este metaperitaje son insuficientes para esclarecer las circunstancias y el contexto de muerte de las víctimas sujetos de esta investigación criminal. Eso puedo decir al respecto. En relación a la pregunta de las balas, cabe hacer presente que solo hay una bala, que es la que se extrajo del cadáver de Luis Salas, del pie, y esa bala fue periciada y correspondería a las familias de las balas calibre 22. Es la información que tenemos. Y respecto de armas, se perició un rifle que es de propiedad de uno de los dueños de Kaiser, que no estaba en el lugar, sino que estaba en la casa de él, porque sería del mismo calibre. Por otro lado, cabe hacer presente que el dueño de Kaiser, además, a los 2 días o al día siguiente de este hecho ilícito, denunció que había una caja de seguridad al interior de la empresa que habría sido abierta, en la cual habrían robado documentos y también un arma que él tenía inscrita y que estaría en el lugar. Hizo la denuncia con posterioridad. En relación a disparos, efectivamente, diputado Lilayú, nosotros no podemos atribuir responsabilidad a alguien en particular porque no lo sabemos aún y es precisamente lo que queremos, que se esclarezca la situación. Hubo también disparos relacionados con un funcionario de la Policía de Investigaciones en el patio trasero del líder, que es colindante, de acuerdo a declaración que hizo él mismo, que habría hecho unos disparos, pero afuera del líder. 4 disparos señala. Y también el guardia de seguridad en su última declaración señala que mientras él estaba en la caseta, un sujeto realizó un disparo hacia la caseta que por suerte era blindada y no le ocasionó daño. Por lo tanto, al parecer habrían armas en el lugar y hubo a lo menos 5 disparos realizados por distintas personas. En relación a eso, nosotros cuando hablamos de la responsabilidad del Estado tiene que ver con una responsabilidad ya sea por acción o por omisión. No estamos atribuyendo un hecho ilícito a algún agente del Estado en particular. En relación a don Manuel Muga, efectivamente la familia reitera que ese era el día del cumpleaños del yerno y que por lo tanto él salió a buscar una torta y que estaba todo cerrado y que por lo tanto una vecina le habría dicho que un supermercado Santa Isabel estaría abierto y él se habría dirigido a ese lugar. Don Manuel Muga vive a muchas cuadras, a una distancia grande de las empresas Kaiser de Miraflores 8770. Por lo tanto, la familia no se explica cómo llega allá porque habría ido a otra dirección que era mucho más cercana a su domicilio y habría salido de su casa a las 3 de la tarde. Por lo tanto, el incendio, de acuerdo a la información que tenemos, se inició a las 3:15, 3:20. Entonces, la verdad es que no nos cuadra a nadie los tiempos de cómo llega él a ese lugar en tan poco tiempo y por qué lo encuentran allí. En relación a Aarón Pacheco, que es la pregunta que usted nos señalaba, es una de las diligencias que está pendiente, que es tomarle declaración precisamente a este señor, puesto que él se habría acercado a la familia de Yochua durante el funeral, el velorio, y habría entregado mucha información que no ha sido otorgada ante el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado que se le tome declaración. Se ubicó un domicilio aportado por el Registro Civil, puesto que nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, es una de las diligencias pendientes que tendría que realizar la Policía de Investigación y que habíamos pedido en marzo del año 2020. Solo sabemos lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, que es una información que no está corroborada ni nos consta. Por cierto, él habría dicho que fue bombero, sin embargo, no nos consta tampoco esa situación. Entonces creemos que es fundamental tomar la declaración y saber quién es y por qué ha señalado lo que le dijo a la familia. ¿Qué otra pregunta alcanzó a responder?
habían cámaras en el perímetro externo, primero se hablaron de 20, luego de 28 cámaras en perímetro externo y además unas cámaras internas a las cuales el guardia de seguridad dice que él no tenía acceso a las cámaras internas. Por lo tanto, creemos que hay que ubicarlas todas. En el segundo piso donde encuentran los cuerpos, al parecer no habían cámaras, de acuerdo a la información del resto de la gente que ha declarado en la carpeta, porque era un lugar al cual no había acceso de los funcionarios ni del público, por lo tanto ese lugar sería cerrado. Pero sí entiendo que habían cámaras al interior respecto de las distintas salas y la escalera, obviamente, y eso creo que sería bastante importante. Quedan dos preguntas. La pregunta suya, sí. El Ministerio Público, la dilación está de 6 meses, y si el seguro tenía características de cobertura, por ejemplo, ante saqueos solamente y no incendios. En relación al... tráfico de comunicación. Celulares, o si hay sí. algún peritaje sobre si hay mensajes entre ellos. Julián Pérez entró con su celular, no, andaba con el celular ese día y al parecer la esposa dice que lo habría llamado y en algún minuto el celular fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por lo tanto entiendo que no estaría en el incendio, que en algún minuto él se lo habría pasado a otra persona y eso era una diligencia que se estaban verificando el tráfico de llamadas con su celular. Andrés Ponce no andaba con celular, estaba en la casa ese día. Y respecto a don Manuel, entiendo que tampoco usaba celular. De Yochua no sabemos, no tenemos esa información. Nosotros igual hemos pedido que se identifique respecto del tráfico de llamadas o la ubicación, la georreferenciación, por ejemplo, del resto de las víctimas para poder determinar efectivamente los tiempos y los lugares en que ellos habrían estado previo a este incendio. No se ha hecho. El tema de las carpetas. Se solicitaron las diligencias a la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos el 10 de marzo del 2020 y la carpeta, que es bastante extensa, se habría enviado el tomo 1 y 2, entiendo que a las semanas posteriores, de acuerdo a la información que nos dio el fiscal Morales, y que lo que habrían tardado en enviar sería el sumario administrativo que se hizo en Carabineros, que sería como un complemento, más no la carpeta originaria, de acuerdo a la información que nos entregó el fiscal Morales. El seguro tiene una cláusula particular respecto de incendio con ocasión de saqueos, huelgas y cosas, que es una cláusula que no está dentro de los contratos tipo, que por eso nos llamó tanto la atención. Pero los contratos tipos son iguales todos, pero sin embargo se agregó esa cláusula adicional que no está en otros contratos de la misma empresa, que fue lo que nos llamó la atención. Fue suscrito en junio del año 2019. Es decir, un par de meses previos. Claramente el valor que pagan cuando existe un incendio, porque hay una destrucción total, no solamente del robo de la especie, sino que además la destrucción es un monto mayor al que se habría pagado si hubiese existido solo un robo o un saqueo. Sí, está bien. Bueno, entonces nosotros, para el resto, primero que agradecerles por la exposición. Qué bueno que tuvimos el tiempo para realizarla, así que creo que estuvo bien por ese lado el cambio de agenda. Para el resto de la comisión vamos a proponerles una calendarización para la próxima semana y también para las actividades en Santiago que se han discutido, y agradeciéndoles la participación a quienes estuvieron el día de hoy por haberse cumplido su objeto. Se levanta la sesión. Gracias.